Bueno, el señor Vaquero y la señora Clara están pidiendo un resumen de la historia de Usatamá. Y de lo poco que me acuerdo, pues empezaremos entonces contando, digamos, lo del cacique de Usatama que vivía en Usatama. Y luego ya, digamos, entra la heredera que no sé si es alemana, que fue la que recibió lo que es Usatama. Y ella condonó, donó eso a las personas que vivían allí. Ahora, la historia de los señores Uribe, cómo entraron a posesionarse de la hacienda de Usatama, la verdad no sé. Pero sí sé que, digamos, existían las estancias, por lo menos de la familia Vanegas, de la familia Vargas, de la familia Báez, de la familia Gantiva, de la familia Díaz, de la familia Parra, de la familia otra familia que vivía por la parte del río Barro Blanco, que también era la familia Díaz, y así en lo sucesivo, todas esas eran gentes que tenían su estancia ahí, hasta donde yo tengo conocimiento o que me acuerdo de eso. Las partes, digamos, de lo que fue, lo que es hoy el distrito de Riego, eso se inició más o menos en el año 1898 al 2000, al 1902 o 3 por ahí así, se construyó eso, el distrito de riego de Usatama, que dividía para las Mercedes y para la Quinta de Usatama, y luego sacaron un ramal para Santa Beatriz, que es La Hoya, pero cuando Juan Manuel Umaña recibió su herencia, él le colocó el nombre de Santa Beatriz, que es el nombre de la mamá de él. Igual que Miguel S. Uribe, cuando recibió la parte de él, le puso las Mercedes, porque la mamá de él se llamaba Mercedes. La otra dependencia, que es Santa Lucía, también el heredero o los herederos que les correspondió eso, le pusieron el nombre de la mamá que se llamaba Lucía. Entonces, por eso esa área o esa parte se llama Santa Lucía. En ese orden de ideas, digamos, Usatama era del río de Silvania, cuando se une con la quebrada de los Guayabos y salía hasta la cordillera. Desde entonces, pues de eso, por decir la Aguadita, es Aguadita Usatama, porque eso pertenecía a la hacienda de Usatama. En ese territorio vivíamos más o menos unas 250 o 300 familias más o menos, que eran los obreros y trabajadores de la hacienda. Uno empezaba, digamos, a cuando ya podía, con un tarrito o un pedazo de calabazo, a coger café, descalzos, porque entonces todavía no se ganaba para las alpargatas. Entonces tocaba ir a coger el café descalzos, ir a la escuela descalzos. No había, no había forma de comprar ni alpargatas ni zapatos, porque la plata no alcanzaba, porque la paga era mínima. Y de los caminos está el camino de herradura que venía de La Hoya a las Mercedes y el de la Santa Lucía que llegaba a las Mercedes. ¿Por qué? Porque esas dependencias traían el café a las Mercedes porque las guardiolas de allá eran muy pequeñas, de 30 cargas. La guardiola de las Mercedes tenía capacidad para 80 cargas, entonces tenían que traer el café a secar a las Mercedes. Ahí existía el elevador para subir al segundo piso donde estaba la trilladora. Ahí se trillaba el café y salía de exportación. Se sacaba lomo de mula hasta Biotá, a las bodegas del ferrocarril en Biotá. Y de ahí salía ya en tren para el puerto, o sea, para Barranquilla o no sé para dónde lo llevaban. En este orden de ideas, entonces, digamos, en el año 58 empezó la reforma agraria. Pero antes de eso, pues quería contarles también lo de que es el administrador de las Mercedes, que era Hernando Neira, del que yo me acuerdo. Mayordamos de la olla como Lorenzo Castellanos, Edilberto Pérez, que era de las Mercedes. Luego de Edilberto Pérez vino de don Pablo Pardo, y ahí ya él se retiró
y, y aún todavía tiene sus raíces en los puentes. Y luego entonces vino José Vaquero a reemplazar ya a ser como administrador general de la hacienda y de la parcelación Bermejal. Hablando de Bermejal, el camino de Bermejal venía desde Cibaté, que era por donde bajaba la gente que iba para Biotá y Cumaca y todas esas partes a coger café. Ese se llamaba el Camino Nacional, que es por de Bermejal a Puente Lleras. Luego eso continuaba hacia Tibacuy y hacia Cumaca y luego pues continuaban hacia Biotá para esas haciendas que existían por allá. De ahí por la vereda de Usatama pasaba el camino que iba a Bozachoque y de Bozachoque a Fusagasugá, camino de herradura, que venía desde Santa Rita y de Silvania también porque pues venían de Subia, de Azafranal, que pasaban el ganado, las bestias para las ferias, y luego de Fusagasugá continuaba el camino a Arbeláez porque el ganado y las bestias se llevaban a la feria allá a Arbeláez a pie por el camino de herradura. Y eran las vías de penetración que había intermunicipales. Y ahí pues ya vino la parcelación en el año 58, empezó en la reforma agraria, que pretendían sacar toda la gente de la hacienda para venderle a particulares. Un sindicato que había en Piamonte, que era de don Gregorio Parrado, él fue el que ayudó a la gente de Usatama, los que se afiliaron al sindicato